Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesús, dándole gracias siempre a nuestro amado Padre Jehová, nuestro Padre Celestial. Podemos hoy como hijos poder acercarnos en oración para bendecirle, alabarle, exaltarle, reconocerle que toda nuestra existencia, todo nuestro bien proviene de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Jehová. Y por eso elevamos acciones de gracias por todo este tiempo transcurrido, por toda la obra que Él ha hecho invisible a favor nuestro y también las obras visibles. Damos gracias porque nuestro Padre hizo una obra con la cual nos bendijo desde el día que nacimos hasta la eternidad. Estamos bendecidos en nuestro Padre amado. Y por eso hoy levantamos acciones de gracias, diciéndole a nuestro Padre: gracias, Padre amado. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque no estamos huérfanos, no estamos solos. Nuestro Padre es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Nuestro Padre es nuestro defensor. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque nos ha revelado y nos ha dado a conocer a su Hijo y en Él esta salvación tan grande. Por eso en esta hora bendecimos a nuestro Padre y damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y le decimos a nuestro Padre que nos alimente, que nos provea el nutriente de su palabra, con el que puede nuestra alma ser alimentada y sustentada. Que a través de la palabra vengan las riquezas, los nutrientes que necesita nuestra alma para poder fluir plenamente en la vida divina. Que así como los alimentos naturales nos proveen de nutrientes para que fluya la vida del cuerpo, de la misma manera los nutrientes que tiene la palabra de Dios entren a mi alma para que hagan fluir plenamente la vida de mi alma. Por eso damos gracias por la palabra, por el alimento de nuestras almas, y atentamente lo vamos a ingerir, lo vamos a comer, a beber, para que ese alimento nos edifique en la vida del Señor. Bueno, amados, dándole gracias al Padre, vamos a alimentarnos. El capítulo que nos corresponde en esta hora es el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Es el tercero y además el último. Y vamos a disponernos para recibir la palabra. Vamos a colocar nuestros sentidos allí en la escritura. Capítulo 3 del libro de Habacuc. Dice el capítulo 3 en el nombre del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes,
Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, ese es el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos alumbre los ojos del entendimiento para ver a Cristo en su palabra. Entonces, en el capítulo 3 vamos a encontrar un cántico. Esto es un cántico, una oración cantada. Por eso nos dice incluso sobre qué nota está cantada, sobre sigio, ¿no? Eso es una nota musical hebrea. Entonces el capítulo 3 dice que el profeta respondió al diálogo. Recordemos que el profeta está dialogando con Dios. El profeta Habacuc inicia preguntándole a Dios que cuándo mandará la salvación y hasta cuándo va a permitir que el impío, que el malo, el injusto, asedie al justo, y hasta cuándo va a permitir que los malos abusen al que guarda la palabra. Entonces Dios le responde y Dios le dice ¿para quién es el juicio? En el capítulo 2 le dice los 5 ay de los
codiciosos, de los idólatras, de los que hurtan, de los que roban. En resumen, hay de los que se apartan de la ley de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, en el capítulo 3, el profeta, en una forma de cántico, profetiza lo que él vio que iba a ocurrir. Entonces, lo profetiza en un cántico. Esta estrofa indica aflicción, temor. Es una estrofa para que el cantor, el jefe de los cantores, la cante con intriga lo que va a pasar. Por eso lo que está escribiendo, lo que está enviando a Habacuc es un cántico de aflicción, es un cántico de asombro. Le dice al cantor, al jefe de los cantores, sobre qué nota tiene que cantar esta oración. Es una oración de temor, es una oración de asombro por causa de lo que él ve que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que él canta que va a ocurrir? Pues este cántico es un cántico de juicio. Es un cántico donde dice el profeta Habacuc, ve cómo Dios se levanta, mide la tierra, hace juicio. Dice, vi a Dios levantarse, delante de su rostro iba mortandad, de sus pies salían carbones encendidos. Entonces se empieza a describir cómo iba a ser el juicio que venía inicialmente para Judá, el pueblo de Dios, y luego para las naciones. Porque Dios primero juzgó su casa y luego juzgó las naciones. Entonces este cántico 3 es un cántico que anuncia en forma poética o cantada cómo él describió el juicio de Dios. Ya que esto que él está cantando en el capítulo 3 es lo que deben temer los que están en el capítulo 2, los que describe el capítulo 2. ¿Qué les espera a los del capítulo 2 de Habacuc? El capítulo 3. ¿Y qué dice el capítulo 3? Es un juicio, es una aflicción, es un gran momento de aflicción y de juicio de parte de Dios. Entonces, en el capítulo 2, Dios mismo, Jehová, le estaba diciendo para quién venía ese juicio. Entonces, en el 3, él describe cómo vio ese juicio, cómo lo vio Habacuc. Le dice a Habacuc, yo escuché tu palabra, y le dice el profeta, le dice a Dios, que avive su obra en medio de los tiempos. Le dice, Señor Jehová, aviva en tu obra en medio de los tiempos, y en la ira acuérdate de tu misericordia. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de juicio. El tiempo de juicio es el tiempo de la ira. Después el profeta le dice, acuérdate de tu pueblo con misericordia en esos días de ira. No lo destruyas para siempre. Acuérdate que tú hiciste pacto con Abraham, que le diste promesa a tu pueblo, que le diste promesa a las tribus. Entonces le dice, acuérdate en medio de tu tiempo, de tu ira, ten misericordia. Entonces el profeta está intercediendo en el cántico por su pueblo. Ese Señor, sé que vienes con ira, sé que te vi levantado, te vi midiendo la tierra, te vi saliendo carbones encendidos tus pies, vi tus ejércitos correr por los mares, por los ríos se abrieron, se desbordaron, pero ten misericordia en el día de la ira. Es ahí, está intercediendo el profeta Habacuc por aquellos que van a recibir este juicio. Pero ¿quiénes van a recibir este juicio? Tanto Israel, Judá, como también las naciones. Entonces, ¿quiénes? En resumen, los que se han apartado de la ley de Dios, los que no han querido vivir por la ley de Dios para ese tiempo, porque Dios les entregó una ley para que vivieran por medio de esa ley. Finalmente ellos menospreciaron la ley, ellos abandonaron la ley, dijeron vamos a vivir pero sin esa ley. Entonces a ellos les iba a venir un juicio por menospreciar esa ley, por vivir separado de esa ley. Porque al vivir separado de esa ley, pues ellos vivieron no conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué permitía la ley? Que ellos vivieran conforme a la voluntad de Dios. Pues al separarse de la ley,
esa nación, esa parte de Israel, Judá, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Al no hacer la voluntad de Dios, pues todo lo que hacían era desagradable a Dios, contrario a Dios. Por eso finalmente vino un juicio. Entonces, ¿a quién le vino el juicio? Pues a los que menospreciaron la ley, a Israel, pero también a las naciones. A Israel le vino el juicio por menospreciar la ley, pero a las naciones no les vino el juicio por menospreciar la ley, porque las naciones no conocían la ley. A las naciones les vino el juicio por lo que le hicieron a Israel. Pero en resumen, todos recibieron el juicio de Dios, tanto Israel como las naciones. Entonces el capítulo 3 en forma de cántico, con cuerdas, este profeta exclamó en un cántico toda la aflicción, toda la tristeza, todo el asombro que él vio que iba a ocurrir, lo plasmó en un cántico, para que el jefe de los cantores lo cantara y lo hiciera oír a todos los destinatarios. Es que viene juicio. El libro de Habacuc está anunciando desde que inició que Dios va a traer un juicio a los injustos, un juicio a los impíos, un juicio a todos los que se rebelaron contra la ley de Dios. Dice, esto es lo que les espera a ustedes. ¿Qué más anuncia el profeta en el cántico? Dice el profeta, vi como la gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, rayos brillantes salían de su mano, se levantó, midió Dios la tierra, juzgó a los montes, fueron desmenuzados los montes, hizo temblar a las gentes. Y reconoce, le dice Jehová, reconozco que tus caminos son eternos. Entonces, dice el profeta, los montes fueron desmenuzados, los collados fueron humillados. Lo único que es eterno son tus caminos, porque esto parecía eterno. Los montes parecen inamovibles, los ríos parecen inamovibles, los mares parecen inamovibles, inagotables. Pero cuando él vio el juicio, que todo fue conmovido, resume el profeta diciendo, lo que es eterno son tus caminos. Tus caminos es lo único que tiene eternidad. Solamente tus caminos podemos encontrar la vida eterna. Todo lo demás es conmovido, todo lo demás se acaba. A un monte que pareciera inquebrantable, invencible, es destruido. Aún los mares, que quién pudiera pensar que un mar lo vamos a encontrar un día sin agua, al ver tanta cantidad de agua. Pues un día el profeta vio el mar seco, los ríos secos, los montes hechos polvo. Entonces él dice, reconoce, la eternidad solamente está en ti, solo tus caminos, Señor, son eternos. Es aquí en esta expresión del profeta vamos a encontrar una fotografía del Señor Jesús, aquí en esta expresión, la primera. ¿Por qué? Porque el profeta reconoce que hay un único camino de eternidad, que sí hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Él le dice a Jehová en el cántico, sus caminos son eternos. Hay un camino de Dios que contiene la eternidad. Y ese camino que él describió como que Jehová tiene un camino que es eterno, pues es la descripción de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el camino a la vida eterna. Cristo Jesús es el camino a la eternidad. Cristo Jesús es donde nos conserva eternamente a todos. Todo fuera de ese camino es conmovido, tiene fin, es finito, se acaba. Por eso se acaba nuestra fuerza, se acaba nuestra juventud, se acaba nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos fuera de este camino es conmovido. Pero hay un camino que conduce a la vida eterna. Entonces, en este capítulo 3, el profeta reconoce la eternidad, describe que hay una eternidad. Dice, Señor, reconozco que tus caminos son eternos. Entonces, está describiendo que hay un camino donde salvarse de todos estos juicios, que hay un camino por donde salvarse del fin,
Dice, hay camino de eternidad. Entonces, por ese camino nosotros tenemos que buscar. Entonces, el profeta dice, Señor, sus caminos son eternos. Entonces, si el Señor tiene un camino que es eterno, nosotros debemos buscar ese camino. Pero ese camino no es un camino como los que nosotros conocemos, sino que este camino es viviente. El Señor Jesús vino, se encarnó y Él dijo, yo soy el camino a la vida eterna. Yo soy el camino que conduce al Padre. Entonces, el camino de Jesús es el camino profetizado en Habacuc, el camino de la eternidad. Jesús es ese camino de parte de Dios para que nosotros podamos recibir la eternidad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todo lo demás es conmovido. Aún las personas más poderosas, aún los ejércitos más fuertes, aún las economías más sólidas, todo es conmovido. Lo único que no se acaba, lo único que permanece para siempre es la eternidad, pero esa eternidad tiene un camino y ese camino es la persona de Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino a la vida eterna. El que cree en mí recibirá mucha vida, vida en abundancia, es la vida eterna. Por eso todo lo que el Señor prometió siempre fue vida, porque Él es el camino a la vida eterna. El Señor no prometió cosas, pero el Señor prometió una vida abundante, una vida eterna, una vida que jamás se acaba. Entonces el profeta le dice a Jehová Dios, le dice en el cántico, está describiendo lo que él vio, cómo lo vio midiendo, también le intercede, le dice, Señor, acuérdate de que tú eres misericordioso, y le reconoce diciéndole, Señor, solamente tus caminos son eternos, solamente ¿cuál era el primer camino? El primer camino era la ley. ¿Por medio de cuál camino en el primer pacto se llegaba a Dios? Por medio de la ley. Una persona que caminara por medio de la ley está caminando hacia Dios, está caminando en la eternidad. La ley era un camino hacia la eternidad. Entonces, ¿por qué todas estas personas iban a ser conmovidas por el juicio de Dios? Porque no siguieron el camino a la eternidad. Y el camino a la eternidad era Dios, la ley. Entonces, por no seguir ese camino de la ley, todos ellos serían conmovidos. Pero hoy el nuevo camino a la vida eterna, el nuevo camino al Padre, el nuevo camino para las cosas eternas es la persona de Cristo Jesús. Ellos tuvieron como camino la ley de Jehová Dios, la ley que bajó Moisés en 40 días. Pero el nuevo camino es la persona que trajo María en 40 semanas, al Hijo. Entonces, Él es el camino. Ellos, los antiguos, Israel, tenía que seguir la ley para mantenerse en camino de eternidad. Nosotros tenemos que seguir la persona y las palabras de Jesús para mantenernos en esa eternidad. Entonces, este camino está escrito por Cristo Jesús. Desde el capítulo 3, el profeta, cuando le dice al Señor que sí hay una eternidad, sí la hay, sí hay una vida eterna, sí hay cosas que permanecen para siempre porque Jehová es eterno. Porque hay un pensamiento del hombre que cree que el mundo se acaba para que se muere, que la muerte acaba con todo. No, hay un camino todavía después de la muerte, llamado el camino de la eternidad. Pero ese camino, la puerta de ese camino y el mismo camino es la persona de Jesús. Jesús conduce a la vida eterna a todos los que en Él caminamos, a todos los que a Él venimos, recibimos la vida eterna. Entonces reconoce el profeta en medio del canto, le dice a los que reciben el juicio, hay unos caminos que conducen a la eternidad, son eternos los caminos de Jehová Dios. Entonces, si Jehová Dios tiene caminos eternos, pues Él nos invita a caminar esos caminos eternos, pero por medio de la persona de Jesús, que es el que viene y nos muestra el camino, porque Él viene del cielo. Entonces Cristo Jesús nos muestra cómo es el camino al Padre, cómo es el camino a la eternidad. Él mismo nos conduce a la eternidad de Dios. Esa es la primera foto que encontramos en el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Anuncia que hay un camino que conduce a la vida eterna. No hay alguien más que nos pueda conducir a la vida eterna. No hay alguien más que pueda dar la seguridad
de eternidad, solamente el Eterno, el Hijo del Eterno, el Señor Jesús. Él es el único que da testimonio de eternidad porque resucitó, vive para siempre, y Él es el único que nos puede dar la seguridad de que sí hay un camino de eternidad para todos los que creemos en el Padre. Entonces, este camino es el que hay que caminar. ¿Dónde iban a terminar todos estos hombres? En el camino del juicio, en el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron del camino que los llevaba a la eternidad, el camino de la ley. Pero hoy el camino de la eternidad se llama el Señor Jesús. ¿Qué más dice el profeta en su cántico? Le dice a Jehová Dios: Señor, Jehová Dios, hiciste temblar los montes, los desmenuzaste, secaste los ríos, vi tus caballos recorriendo los mares, vi las inundaciones de las aguas, vi también el sol y la luna detenerse. Siempre que vemos un juicio, también el apóstol Pedro lo habla, Juan también, vemos que el sol y la luna detienen su función. Entonces, el juicio es sobre todo lo creado. También el sol, la luna, dice, se convertirá en sangre. Es todo el juicio de Dios tocando toda la creación para hacer un juicio sobre todos los que rechazaron su camino, los que rechazaron su ley. Es este juicio para quien vino, para los que rechazaron el primer camino de la eternidad. El primer camino era la ley. Entonces a ellos les vino este juicio. Pero el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que va a haber otro juicio final, el juicio último, un juicio como en ninguna otra ocasión Dios lo ha hecho. ¿Para quiénes? Para todos los que menospreciaron ahora el nuevo camino. ¿Y quién es el nuevo camino de eternidad? Cristo Jesús. Entonces este juicio fue para todos los que despreciaron el primer camino, y el último juicio va a ser para todos los que menosprecien el postrer camino. Así como hubo un primer hombre, un postrer hombre, un primer rey, un postrer rey, pues hubo un primer camino para ir a la eternidad. ¿Cuál era el camino de la eternidad antes? La ley era un camino que conducía a la eternidad. Por eso le preguntó Jesús al joven, el joven rico le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús dijo: camina por la ley. Haz el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 de la ley. Ese es el camino para llegar a la vida eterna. Y el joven le dijo: yo ya hago todo eso desde mi niñez. Entonces, el joven iba por el buen camino, el camino de la eternidad. Pero, ¿cuál era el camino? La ley era el primer camino. Entonces, en el capítulo 3 nos dice el profeta que sí hay un camino para la vida eterna. Y que él conocía ese camino porque ese camino era la ley. Pero hoy nosotros, el camino que nos fue revelado es la gracia en la persona de Jesús. En Jesús está el camino a la vida eterna. Y por eso, aunque este cuerpo llegara a terminar, el Señor nos promete en la eternidad darnos otro cuerpo, darnos otra vez la extensión de la vida eterna, pero solamente lo encontramos en las palabras del Señor Jesús. Por eso, aunque aparecieron muchos iluminados, muchos filósofos, mucha gente que habló cosas que parecían importantes, que llamaban la atención al mundo, ninguno pudo decir: yo soy la vida eterna. Ningún hombre pudo ofrecer vida eterna, porque todos ellos morían. El único que apareció y que su mayor mensaje fue, después del amor a Dios, es que Él es la vida eterna, que Él contiene la vida eterna, que Él es el único camino para ir al Padre, a la vida eterna. Entonces ahora con Cristo Jesús hay un nuevo camino para transitar la eternidad. ¿De qué manera? Si hoy le preguntara a un joven rico al Padre Celestial diciéndole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues el Padre no le va a decir: cumple la ley, sino le va a decir: oíd a mi hijo, obedeced a mi hijo, porque si recibes a mi hijo, escuchas a mi hijo y obedeces a mi hijo, tienes la vida eterna. Entonces, en el antiguo tiempo, la vida eterna, el primer camino era esa ley. Pero el Señor terminó cambiando ese camino, porque por ese camino nadie logró la vida eterna, porque en ese camino habían bastantes dificultades para acceder a la vida eterna.
Entonces el Padre tomó ahora un camino que por gracia nos conduce a la vida eterna. Y es el camino del Señor Jesús, la persona de Jesús. Entonces el camino de la ley fue sustituido por el camino de la gracia. El camino de la ley fue sustituido por el camino de Jesús, por el Hijo. Ahora el Hijo es el camino que incluso lo vamos a encontrar más adelante con un profeta que dice, aún el más torpe en este camino llega a la vida eterna. En el anterior camino no todos podían alcanzar la confianza y lograr la vida eterna por los escalones de la ley, porque todo lo que pedía la ley era opuesto incluso a lo que la persona quería. Entonces este camino de eternidad se llama el Señor Jesús. Entonces en el capítulo 3 encontramos el camino a la vida eterna. ¿Quién es este camino de eternidad? ¿Quién es el único camino que nos lleva a las cosas eternas, a la vida eterna, a la ciudad eterna, al cuerpo eterno, al alma eterna, a la vida eterna? Jesús es el que va a darle eternidad a nuestro ser. Por eso nos debemos ahora quedar con Él. Porque antiguamente la ley, es por eso ellos aún lo poquito que tenían lo perdieron con este juicio, porque ellos se apartaron del camino de las cosas eternas, se apartaron del camino que les daba conservación de lo que Dios les dio. Al ellos apartarse de ese camino, todo lo perdieron, todo se volvió a ir, porque la ley era lo que congelaba lo que Dios tenía para ellos, era lo que les permitía que tuvieran la tierra, que tuvieran la herencia, que tuvieran el favor y la bendición de Dios. Al perder la ley, todo se desapareció. Entonces, ¿qué les queda ahora a todos los habitantes de la tierra? Buscar el camino que conduce a la vida eterna. Pero ¿quién puede ofrecer eso? La ciencia no te lo va a ofrecer. No hay una píldora, no hay una pastilla que te diga, tómate esta pastilla para que seas eterno. No hay una medicina, no hay una vacuna, no hay una píldora, no hay una forma en la tierra, nadie te puede ofrecer la vida eterna. El único que tiene la potestad de ofrecer la vida eterna es el Hijo del Eterno. El Hijo del Eterno que se encarnó y vino y mostró su eternidad, venciendo la muerte, venciendo el sepulcro, saliendo al tercer día, sentándose arriba en los cielos, subiendo a los cielos sin un satélite, sin un avión, sin un medio, subiendo por su propia eternidad. El Señor Jesús. Nadie pudiera subir ni siquiera allí a la atmósfera sin poder tener un equipamiento, un equipo, y no podría subir a más de una altura. Jesús traspasó los 7 cielos, está sentado en el trono, mostrando su eternidad. Él es el camino a la eternidad. Y sus palabras es lo que nos conduce a nosotros por esa vida eterna. A ellos los conducía las letras de la ley, pero a nosotros nos conducen las palabras de este ser que habla. El Señor Jesús habla porque es una persona viviente. Y sus palabras son lo que nos van dando a nosotros eternidad. Su palabra le da eternidad a mi alma, le da eternidad a mi ser. Las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados según el profeta? Todos los que buscan los caminos eternos. ¿Por qué? Porque le está mostrando dónde termina todo lo que no es eterno. Todo lo que no es eterno tiene un fin. Todo lo que no es eterno se va a acabar con el juicio. Pero todos los que caminen por el camino de la eternidad, tendremos vida para siempre. Vida en abundancia, vida eterna. Entonces, este camino de eternidad mostrado por el profeta Habacuc solo lo ofrece la persona de Jesús. No hay un político muy grande y poderoso que le pueda ofrecer vida eterna a las personas. Un líder político o religioso puede ofrecer casas, trabajo, salud, empleo, pero no vida eterna. Algún artista puede ofrecer entretenimiento, alegría en un momento de su show, pero no vida eterna. Vuelve y se acaba. Tan pronto se acaba su presentación, se acaba lo que ofrece. Pero lo que Cristo ofrece nunca se acaba, porque es en calidad eterna. Entonces, el único camino a la eternidad hoy para todos los hombres se llama el Señor Jesucristo. Es el camino a la vida eterna. Y por eso aún todos los que estamos creyendo en Cristo y hemos vivido a Cristo y recibido a Cristo, creemos en la resurrección porque hace parte de la eternidad, porque Él es la vida eterna.
Por eso él le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. ¿Por qué, Marta? Porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Tu hermano va a vivir, no muere, porque él se metió al camino de la eternidad. Pero Marta dijo: no, Maestro, Jesús, mi hermano ya hiede, tiene 4 días, él ya tuvo fin. Dice: no, Marta, si él caminó por mis palabras, él no tiene fin, porque yo soy la vida eterna. Si él caminó en mi camino, él va a vivir eternamente. Y Marta no lo podía creer, porque todo se acaba, porque no hay nadie que ha mostrado eternidad. Todas las cosas se acaban, hasta la vida misma se acaba, hasta que vino uno que dio testimonio de la eternidad. Él mismo venciendo la muerte, volviéndose a levantar del sepulcro y volviendo a estar en la tierra y volviendo a regresar al Padre. Uno, el Hijo del Eterno, es eterno y tiene la eternidad. En Él está la eternidad y Él la da a los que a Él vienen. Él ofrece la eternidad. Entonces, no hay nadie más que pueda ofrecernos algo tan magno, tan valioso como la eternidad, la vida eterna. Solamente lo encontramos dentro del beneficio del Señor Jesús. Él no solamente nos ofrece la salvación, Él nos ofrece la vida eterna, algo más grande que incluso que la salvación. Porque alguien te pudiera salvar en un momento, pero si te da vida eterna, te da lo mejor, porque significa que no tienes fin, que te extendió a la eternidad. Ese regalo lo encontramos en Cristo Jesús. Entonces, el antiguo tiempo, ¿para quienes venía toda esta destrucción? Cuando el Señor se levantó, midió la tierra, con ira, dice el profeta, con ira pisaste la tierra, con furor trillaste las naciones. El profeta vio un juicio terrible para todas las naciones de la tierra, para el mismo Israel y para las naciones. Vio un juicio de parte de Dios. Y por eso lo expresa a través de un cántico que tiene melodías que son que inquietan el alma, porque lo que vio fue un juicio desesperante. Sin embargo, le dice el profeta a Jehová Dios, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, no hayan en la vid frutos, aunque falte el aceite, el olivo, aunque no hayan ovejas, los corrales estén vacíos, yo siempre me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y termina confesando diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza. Es en quien encontró el profeta esperanza, a quien se aferró el profeta en medio de esa situación, de este juicio, de esto que estaba pasando. Se aferró a Jehová el Señor. Terminó diciendo y confesando: Jehová el Señor es mi fortaleza. Entonces, el profeta se asió de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían era Jehová Dios. Porque ellos siempre los que caminaron por la ley, pues conocían al dador de la ley, que era Jehová Dios. Pero hoy nosotros, la confesión es: Jesús es nuestra fortaleza. Jesús, el Hijo de Jehová, es nuestra salvación. Así como este profeta sabiamente en medio del juicio dijo: yo me voy a aferrar a Jehová porque Él me puede salvar de este juicio. Él me puede librar de todo esto que va a ocurrir. Si me aferro a Jehová, voy a encontrar allí mi fortaleza, voy a encontrar allí mi salvación. Pero dice, me gozaré en ti, Dios, el Dios que salva, porque Él conoció a Jehová. Pero para nosotros, la manifestación de Jehová fue en Jesús. Entonces, hoy todos nosotros, la confesión dice: Jesús es el Señor, en Él está mi fortaleza. Por eso lo expresamos como lo expresó el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Independientemente de las cosas que se acaben, de los frutos que se tardan, de las cosas que a veces no están, nuestra fortaleza y nuestra confianza está en el Hijo de Jehová, en el Hijo del Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso el profeta en su cántico, él reconoce que se ha aferrado al Eterno, a Jehová,
Pues hoy nosotros reconocemos en nuestros cánticos que nosotros estamos aferrados a Jesús, el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios. Entonces por eso Jesús, el Señor, es mi fortaleza. Y es la misma declaración que hace el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que está declarando el apóstol Pablo que Jesús el Señor es la fortaleza. Por eso de todas las cosas que nosotros vivamos, debemos confesar lo mismo que confesó el profeta. Jesús el Señor es quien me fortalece. Jesús el Señor es mi esperanza. Jesús el Señor es donde está mi salvación. Jesús el Señor es donde yo me alegraré en Jesús mi Señor, independientemente de todos los juicios que se ven en la tierra, de todo lo que pasa en la tierra. Tengo en quién regocijarme, tengo en quién fortalecerme, en Jesús mi Señor. El profeta dijo: aunque no tenga el fruto, aunque no tenga la vía, aunque no tenga el aceite, todavía tengo al Eterno. Es porque él está haciendo una comparación en el cántico. ¿Qué es lo que está el profeta comparando? Las cosas que se acaban con el Eterno. Entonces por eso primero dice: mire, los montes se acaban, las aguas se van a acabar, todo se acaba, el alimento se acaba. Un día no va a haber fruto, un día no va a haber olivo, no va a haber aceite, un día no van a haber ovejas, un día no van a haber vacas en los corrales. Pero, ¿qué dice el profeta? Yo me regocijo porque yo me aferré al Eterno, y en el Eterno voy a encontrar la provisión. En el Eterno voy a encontrar mi fuerza. En el Eterno voy a encontrar mi regocijo. El Eterno me va a salvar. Pero él se aferró al camino del Eterno. Entonces, hoy, mis amados, la iglesia somos todos los creyentes que estamos creyendo en el camino de la eternidad, que reconocemos que sí hay eternidad y que Cristo Jesús es el camino a esa vida eterna, porque Él es la vida. Entonces el profeta Habacuc le está diciendo a todos los que van a oír este canto, y nosotros escuchamos el canto, nos está diciendo: hay dos caminos, las cosas temporales y el camino de la eternidad. Sepan que un día todo se va a acabar. Un día ya no va a haber, el que siembra no va a haber fruto. Un día ya no va a haber agua. Un día no va a haber lo que la tierra produce. Un día, en ese juicio, todo se acabará. Lo único que queda es lo eterno. Y para él, el profeta del Eterno era Jehová Dios. Pero hoy nosotros sabemos que hay otro que tiene eternidad, goza de eternidad, y que a él le fue entregada para darla a quien él quiera. Y ese eterno es el Señor Jesucristo. Entonces, si él ahora, ¿quién le da su eternidad? Le ha dado la eternidad a la iglesia. La iglesia recibe lo que tiene el Señor Jesús. Entonces, como él tiene la vida eterna, también nos ha a nosotros concedido la vida eterna. Por eso nosotros, nos dice Pablo, le dice Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía la inclinación de ocuparse solo de las cosas temporales, de colocar toda su atención en lo que se acaba, de estar sumergido tan 24 horas solo en lo que mañana no es. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: vive más enfocado en lo eterno. Échale más inversión en tu vida a las cosas eternas. No te dejes consumir por las cosas que no te van a dar eternidad. Por eso le dice: echa mano, Timoteo, de la vida eterna. Pero ¿cómo se puede echar mano de la vida eterna? Por medio de Jesús, por medio del Hijo, porque Él es el camino a la vida eterna. Entonces por eso nuestra vida diaria debe ser una inversión mirando al eterno, mirando la eternidad. Y todas nuestras mayores inversiones deben ser hacia la eternidad. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: hagan tesoros en la eternidad, hagan tesoros en lo que es eterno, en los cielos. No inviertan tanto en lo que se va a acabar, porque sería una inversión vana. Si ustedes invierten en lo que a vida eterna permanece, eso es ser más sabio,
porque es lo que va a permanecer hasta la vida eterna. Entonces el profeta le dice a todos, mire, injustos, impíos, yo permanezco en paz, yo permanezco en alegría porque yo me aferré al Eterno, al que tiene eternidad, a Jehová, por medio de la ley. Y nosotros hoy tomamos la eternidad por medio de Cristo Jesús. Entonces sí hay dos caminos, uno temporal y una eternidad, sí los hay. Y el camino de la eternidad lo ofrece la persona de Cristo Jesús. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque hoy nosotros sabemos dónde está la eternidad. Hoy nosotros sabemos quién ofrece la eternidad. Bueno, y si alguien no lo sabe, pues Cristo Jesús es la persona que ofrece la eternidad. Él puede ofrecerte a ti la vida eterna. Él puede ofrecerte a ti las cosas eternas. Es solamente la persona de Jesús. Y lo primero que te puede ofrecer eternamente es la vida. Darte una vida que te es eterna, que no tiene fin, que no se acaba. Solamente lo puede y lo encontramos en la persona del Señor Jesús. Entonces, ahora el libro de Habacuc termina diciéndonos que debemos quedarnos con el Eterno, que debemos hacer lo que hizo Habacuc, asirnos del Eterno, porque todo lo demás será terminado y acabado. Todo lo que está fuera de este camino de eternidad tiene su fin. Un día tiene su fin. Nuestro mismo cuerpo un día tiene fin. Todo lo que hacemos, las obras, un día nuestras obras tienen fin. Un día ya no vamos a poder obrar más aquí en la tierra. Un día Dios dice, se acabaron tus obras en la tierra. No hay ni una obra más, ni buena ni mala, ni de día ni de noche. Se acabaron tus obras. Entonces, ¿qué viene después de eso? La eternidad si toma el camino. Entonces el Señor lo que va a decir es, ya no vas a obrar aquí, vas a obrar en la eternidad. Ahora vas a empezar a obrar más en la pura eternidad. Pero eso me lo da Cristo Jesús, me da el acceso a la vida eterna. Entonces, ellos eran por medio de la ley, pero por la ley tropezaron mucho para alcanzar esa vida eterna. Pero vino un camino que no tiene piedra para tropezar, un camino que está allanado por Jesús para que todos nosotros nos quedemos con el Señor Jesús, el único que le puede ofrecer vida eterna. Por eso todas las personas incluso que ya murieron, que pareciera que ya terminaron, que ya se acabaron, si tomaron a Jesús, ellos todavía viven y vivirán eternamente. Y por eso habrá reencuentro, porque en Jesús se reencuentran todos en la eternidad, porque Él les ofrece vida eterna. Oh Señor Jesús, por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso y por habernos permitido encontrar fotografías tan maravillosas de Cristo Jesús en este libro que aunque se ve cortico, es un libro muy sustancioso en la foto de Jesús, mostrándonos, a diferencia de los otros profetas, Habacuc es el que me muestra la eternidad de Jesús. Él es el camino a la vida eterna. El Señor Jesús es el único que nos ofrece las cosas que están reservadas en la eternidad, cosas que todavía no se han visto y que todavía nadie ha dado testimonio de ellos, solamente Cristo Jesús. Por eso el hombre intenta mandar satélites al espacio, mandar robots, mandar inteligencia al espacio, buscando la eternidad, buscando cómo perpetuarse. Pero la eternidad solamente está en la persona del Señor Jesús. Aunque el hombre se fuera a la luna, aunque el hombre hiciera una comunidad allá en Marte, allá también llega el fin. Un día se acabará lo de Marte, un día se acabará lo de la luna. El fin le llega a todo lo creado. Donde no hay fin se llama Jesús. En Jesús no hay fin, porque Él es la eternidad. En Jesús es el principio sin fin, solamente se encuentra en Él. Eso es lo que el hombre pretende. ¿Dónde nos hacemos que nos dé garantía que nunca más se acabe? Que no se acabe el agua, que no se acabe los elementos. ¿A dónde nos vamos? Donde nunca se acabe. Solo hay una persona. El lugar es la persona Jesús. En Jesús, Él es el agua que nunca se acaba. Él es el pan que nunca se acaba. Él es la luz que nunca le llega a la noche. Él es la vida eterna. En Cristo Jesús está tu eternidad y mi eternidad. Por eso cerramos con el consejo del apóstol Pablo.
Si Cristo Jesús es la eternidad, no cometamos el error de Israel, que rechazó el camino de la eternidad. Se dedicó más a las cosas finitas, que se acaban con tanta urgencia, con tanta desesperación, buscando lo finito, que desecharon lo infinito, desecharon lo eterno. Entonces el consejo del apóstol es: Timoteos, echen mano de la vida eterna. Inviértense más en lo que a vida eterna permanece. Porque todas las demás cosas, aunque tú te afanes y te entregues tanto por ellas, se acaban. Porque son finitas. Entonces el consejo sabio es invertirnos cada vez más en la eternidad. Invertirme en la eternidad es invertirme en Cristo Jesús. Mis amados, paz y gracia para todos. Y mañana, en el nombre del Señor, si el Padre nos permite su gracia, estaremos disfrutando su palabra. Mañana en un nuevo libro profético, donde vamos a extraer la fotografía de nuestro amado Señor Jesús. Paz, amados. Vuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza y nuestra eternidad. Paz.